Bueno, ya hay algunas personas conectadas. Qué bueno. Un cordial saludo para todos de parte de Ingenieros Eléctricos SAS. Para mí siempre es un honor poderlos acompañar y explicarles algo de todo lo que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 con la resolución 40117 del 2 de abril del 2024. Aquí hay algo muy importante que me han preguntado y es ¿cuándo requiero de certificación plena? Y aquí vienen varios conceptos muy importantes, ¿sí? Y empezaré por qué es una certificación plena. Una certificación plena viene siendo la declaración de cumplimiento RETIE que la firma el constructor. Esa declaración de cumplimiento RETIE fue modificada en el RETIE 2024. Ahora trae otras cositas adicionales que la hacen más importante, como es el acta de inicio de obra, que es un documento que se debe cumplir. Entonces, ¿qué viene siendo la certificación plena? Viene siendo la declaración de cumplimiento RETIE que la firma el constructor validada por un dictamen de inspección. Ese dictamen de inspección, ¿quién lo expide? Lo expiden los organismos evaluadores de la conformidad, ¿sí? Recordemos que para los organismos les dieron un periodo de transición de 15 meses, que significa que una vez existan dos organismos evaluadores de la conformidad, empezamos con la vigencia empezamos a entregar dictámenes de inspección RETIE 2024. Y aquí hay algo muy importante y es tener en cuenta el acta de inicio de obra. Yo siempre le digo a todos mis compañeros, colegas, ingenieros, técnicos, tecnólogos, constructores, interventores, importante el documento del acta de inicio de obra, ¿sí? Es un documento que se va a volver fundamental. Y ahora, a los constructores hay que invitarlos a que tomen evidencias absolutamente de todo, desde el periodo de inicio de la obra, tomen evidencias de las tuberías que están instalando, subterráneas que no se ven, de todo lo que queda embebido, de todos los materiales, porque esa va a ser la responsabilidad de ustedes constructores. Entonces, hay cambios en el RETIE significativos, pero hay cambios que son importantes. Para yo poder contextualizar un poco, ¿cierto? El artículo 4.3.2, recordemos que el RETIE ahora se divide en 4 libros, ¿sí? Estamos hablando del libro 4. Habla de construcciones nuevas, el 4.3.2.1. Y ahí, antes de entrar en detalle a explicar un poco, yo quiero que ustedes entiendan dos definiciones muy importantes que están soportadas al comienzo del libro RETIE en definiciones. Recordemos que si alguien tiene, digamos, el RETIE, este RETIE, ¿sí? Si alguien lo tiene, puede abrir la hoja 6 del libro 1. Y en la hoja 6 del libro 1 hay dos definiciones súper importantes que siempre están relacionadas en todo este libro. Y es el tema de capacidad o potencia instalada y capacidad o potencia instalable. Y voy a empezar por la definición de capacidad de potencia instalada, donde esa definición viene siendo la sumatoria de todas las cargas que yo me encuentro en mi vivienda, en mi industria, en mi comercio. Esa viene siendo la definición. Si yo la leo un poco más detallada, dice, es la carga instalada o capacidad nominal que puede soportar el componente limitante de una instalación o sistema eléctrico. Esta capacidad la debe determinar el diseñador, ¿sí? Entonces, yo tengo una plancha eléctrica que me consume 1500 vatios, esa es mi capacidad de potencia instalada, ¿sí? Recordemos que una resistencia, pues, es totalmente lineal, entonces su factor de potencia es 1. Y hay otra palabra que, para yo poder entender cuándo requiero o no requiero dictamen de inspección, pues es la de capacidad o potencia instalable.
Y la capacidad o potencia instalable se determina no por el aislamiento del conductor, porque normalmente los conductores que nosotros compramos en los mercados de la marca Argos, Netsan Bypass, Centelsa y todos los fabricantes Procables y todos los fabricantes que encontramos en Colombia y en el mundo, normalmente los niveles de aislamiento de estos conductores vienen a una temperatura de 90 grados Celsius. Y aquí hay algo muy importante, es que esta definición la podemos encontrar en muchas partes del libro y es importante entender. Entonces la voy a leer, ya me la sé un poco, ¿sí? Y es que la potencia instalable o capacidad instalable se considera como capacidad instalable la capacidad en kVA que puede soportar la cometida de tensión nominal de la red, sin que se eleve la temperatura por encima de 60 grados Celsius. Para instalaciones con capacidad de corriente menor de 100 amperios, o sea, a 60 grados si es la capacidad menor a 100 amperios, ¿sí? Y si es mayor a 100 amperios, ¿sí? Aquí faltó algo, que hubo una equivocación porque no colocaron el mayor igual, sino lo dejaron mayor. Entonces, ¿qué pasaría si fuera 100, no? Digamos que hay un errorcito ahí pequeñito, ¿no? Si la capacidad es mayor a 100, la temperatura es 75. Pero ese errorcito lo podemos constatar de este libro que es tan importante, que es la actualización del Código Eléctrico Colombiano, la NTC 2050, la segunda actualización que salió el año 2020, basada en NET 2017, y es que en el artículo 110, raya 14, en el numeral C, aparecen los límites de temperatura. ¿Y por qué me voy un poquito a este numeral? Porque de aquí comprendemos la definición de capacidad de potencia instalable. ¿Y quién me da esa capacidad de potencia instalable? El cable de la cometida, ¿sí? Pero si la corriente es menor a 100 amperios, ¿qué pasa? Que yo tengo que ir a mi antigua tabla 310 radia 16, verificar si es en cobre o en aluminio, ¿cierto? Mi acometida, y validar las tablas de acuerdo a la temperatura y de acuerdo a la sección transversal del conductor. Y ahí defino cuál es la corriente que me puede soportar esa acometida, dependiendo de la temperatura. Y en la definición de límites de temperatura de la NTC 2050, pues viene lo mismo, viene la misma definición casi. Dice, la temperatura nominal asociada a la capacidad de corriente, ampacity, de un conductor se debe elegir y coordinar de modo que no supere la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o dispositivo conectado. ¿Y por qué lo dice así? Porque yo tengo que garantizar la compatibilidad térmica de todos los materiales, ¿sí? Y en una instalación encontramos tuberías, encontramos terminales, encontramos borneras, encontramos dispositivos como tomacorrientes, interruptores, plafones, interruptores termomagnéticos, encontramos tableros, ¿cierto? Y todos esos elementos asociados a mis conductores, pues tienen también unos límites de temperatura, los cuales yo tengo que garantizarlos. Aquí es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Y bueno, y las disposiciones de los equipos que vienen marcados, dice, las disposiciones para los terminales del equipo, para circuitos de 100 amperios nominales o menos, aquí sí incluye menor o igual, que es un error que tiene el RETIA, ¿sí? Porque no incluye el 100 amperios completo, sino aquí sí lo incluye cuando es menor o igual a 100. Se debe aplicar solo temperatura 60 grados, que es la primera condición, y hay otras condiciones dependiendo si son motores y si las letras del motor vienen determinadas B, C y D, y si hay esa compatibilidad térmica también importante. Entonces, ya teniendo claro lo que es potencia instalable, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿por qué vamos a hacer este ejercicio? ¿Sí? Resulta que yo tengo una acometida en calibre trifásica, en calibre número 8. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la capacidad que me permite ese conductor? Entonces, digamos que sea una canalización tipo subterráneo. Si nosotros nos vamos a la NTC 2050, la tabla 310.15.b, bueno, ahora no la encuentro. Entonces, ya la encontré, mira, aquí está la tablita, esta tablita importante. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Como la capacidad de corriente es menor a 100 amperios, ¿cierto? Entonces, y voy a utilizar un conductor en calibre número 8, o sea, una cometida 3x8 más 8, ¿cierto? El calibre número 8 a una temperatura de 60 grados Celsius me aguanta 40 amperios, ¿sí? Entonces, ¿qué cojo? Pues cojo mi calculadora, ¿sí? Y digo, voy a calcular mi potencia instalable del conductor de calibre número 8. ¿Y cómo haría esa operación? Pues sencillamente cojo raíz de 3, lo multiplico por el nivel de tensión. ¿Quién me determina el nivel de tensión de mi acometida? Algo es importante, la relación del transformador del secundario de mi transformador. Entonces, en Colombia, por ejemplo, yo he visto transformadores que vienen 13.200, 227, raya, ya les digo, 27, raya 131. También encontramos 220, raya 127, encontramos 208 en raya 208 raya 120. ¿Por qué? Porque digamos que la relación siempre es sobre un raíz de 3. Entonces, en el caso, por ejemplo, que encontremos un transformador 220, 127 en el secundario, entonces yo cojo los 40 amperios, los multiplico por los 220, que es mi tensión nominal que me entrega mi transformador, ya sea de mi edificio, o sea, de una red de distribución, y lo multiplico por raíz de 3. Si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio de esta cometida, no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a ver, me da una capacidad de 15.24 kVA. ¿Y qué significa? Que mi capacidad instalable que me permite el conductor en calibre número 8, con un nivel de tensión de 220, viene siendo 15.24. ¿Qué significa? Que esa es mi capacidad instalable y ahora yo tengo que validar si requiero dictamen de inspección. ¿Cómo lo valido? Pues buscamos el RETIEM nuevamente, ¿sí? Nos vamos al artículo 4.3.2 y aquí hay algunas condiciones que se deben cumplir. Depende si es residencial, comercial, industrial, si en un mismo predio hay más de 5 cuentas asociadas a la misma licencia. Entonces, en el caso de que fuera, por ejemplo, residencial, dice, en instalaciones residenciales la capacidad instalable individual igual o superior a 10 kVA aplica que requiere de certificación plena. Entonces, esa, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si mi acometida es derivada de un transformador monofásico donde el nivel de tensión puede ser 13.200, 240, 120, o también puede ser 7.600, 240, 120? Entonces, si mi sistema, por ejemplo, si mi acometida es monofásica trifilar, entonces la tensión de alimentación de esa acometida viene siendo 240 voltios. Entonces, 240, mi acometida también viene siendo 2x8 más 8, da 9.6 kVA. Entonces, si mi acometida es bifásica, está en calibre número 8, eso es importante tenerlo en cuenta, está en calibre número 8, mi capacidad instalable es 9.6 kVA. ¿Qué significa? Que no requiero de dictamen de inspección, ¿sí? Solamente requiero de declaración de cumplimiento RETIE. Entonces, si el operador de red le está pidiendo dictamen de inspección, es porque el funcionario que está no conoce de RETIE, ¿sí? Y no sabe de conceptos.
Y aquí los conceptos claros es capacidad instalada y capacidad instalable. Entonces, una acometida en 2x8 más 8, derivada de un transformador monofásico con relación del secundario, del devanado secundario 240, 120, no requiere de dictamen de inspección. ¿Y qué pasa si yo tengo un transformador de distribución trifásico y me quiero montar una acometida monofásica trifilar, también conectada, pero en este caso ya no va a ser 240, sino va a ser 220, 127, porque es la relación. Entonces, los 220 yo los tengo entre la fase A y la fase B, los tengo entre la fase B y la fase C, o lo tengo entre la fase C y la fase A. Tengo 220, porque ahí internamente hay un raíz de 3 que viene siendo validado por los ángulos de mi sistema como tal. Entonces, en este caso, yo multiplicaría 220 por 40 y eso me da 8.8 kVA. Tampoco requiere de certificación plena. O sea, no requiero de dictamen de inspección RETIE por un organismo evaluador de la conformidad. Pero eso no significa que la persona no tenga que cumplir con RETIE. Claro que tiene que cumplir por RETIE, porque el mismo reglamento le dice que si el operador de red va y verifica que su instalación está incumpliendo, pues él no tiene que darle servicio. ¿Sí? O sea, el operador de red, así tenga dictamen de inspección o no tenga dictamen de inspección y ve que hay incumplimientos de reglamento técnico, no tiene que darle servicio. ¿Sí? O sea, que los funcionarios que van a hacer las revisiones deberían tener la competencia profesional. Ya que hay algo también, una crítica importante, es que muchos funcionarios de los operadores de red que van a hacer las visitas no son a veces ingenieros electricistas que tengan competencia técnica para poder determinar la no conformidad de una instalación. Entonces, sin desmeritar el conocimiento de algunos técnicos que son muy juiciosos también con los reglamentos y que lo saben, pero también ha pasado que algunos técnicos no conocen de reglamento, ¿sí? Entonces, yo creería que debería tener la competencia técnica la persona que va a hacer también esas revisiones y que va a dar el visto bueno para poder energizar la acometida de una instalación. ¿Qué otras construcciones nuevas? También dice instalaciones residenciales multifamiliares o comerciales que hagan parte de un mismo proyecto de construcción, donde se involucren 5 cuentas o más cuentas de energía correspondientes al mismo permiso o licencia de construcción, así su capacidad instalable individual sea inferior a 10 kVA. ¿Qué significa? Que yo puedo tener 5 apartamentos, pero pertenecen a una misma licencia de construcción. Si esos 5 apartamentos, digamos que cada apartamento consume 2.5 kVA, entre comillas, si fuera uno solo, no requiere de dictamen de inspección, no requiere de certificación plena. Pero como son 5 asociados a una misma acometida y están asociados a una misma licencia de construcción, sí requieren de dictamen de inspección. Digo 5, o sea, más de 5 como tal, más de 5 cuentas. O sea, sería cuando hay 6 cuentas, ¿sí? Requieren de dictamen de inspección. No, miento. Si son 5 o más cuentas, ¿sí? Desde 5 cuentas empieza a cumplir con el dictamen de inspección. Cuando son instalaciones industriales, entonces la capacidad instalable igual o superior a 20 kVA. ¿Qué significa? Que para 20 kVA, por ejemplo, una acometida en calibre número 8 trifásica en una instalación industrial no requiere dictamen de inspección. Pero hagamos el ejercicio, por ejemplo, con una acometida de calibre número 6. Entonces, la acometida de calibre número 6, si nos vamos a ver la tabla 310.15.b, ¿sí? Entonces nos vamos y miramos. La capacidad del calibre número 6 es 55 amperios. Entonces, cogemos 55 amperios. Pongamos que la relación del transformador del secundario del cual nos vamos a derivar es 220 amperios. Entonces, lo multiplicamos por 220 amperios, por 220 voltios, digo, que es el nivel de tensión. Y ahora lo vamos a multiplicar por raíz de 3. Oye, me da 20.95. O sea que una acometida, ¿sí? Una acometida en calibre número 6 trifásica en una instalación industrial requiere de dictamen de inspección. Pero la del calibre 8, si es industrial, no requiere.
En instalaciones comerciales, cuando la capacidad instalable es igual o superior a 10 kVA. Si se dan cuenta lo importante de la definición de capacidad instalable, que aparece en muchos puntos, entonces requiere dictamen de inspección. Aquí hay algo nuevo, por ejemplo, que aparece, que es instalaciones de cargadores de baterías para vehículos eléctricos híbridos enchufables independientemente de su potencia. Aquí hay algo muy importante porque se viene esa transición energética. Ya por lo menos en Bucaramanga, en los centros comerciales, vemos estaciones móviles de carga, en algunas estaciones de servicio también, ¿sí? Las que conocemos como gasolineras, ya vemos también estaciones de carga y se viene también algo que muy seguramente se va a volver obligatorio para todas las unidades de vivienda residenciales, de edificios nuevos, que va a ser obligatorio también dejar puntos de carga para cargadores móviles de automóviles. ¿Qué otras cosas requieren las centrales de generación? Instalaciones de autogeneración a pequeña escala, generación distribuida, generación de energía con varias fuentes que se conecten a la red de transmisión local, regional o nacional. ¿Sí? ¿Sabes? Todo lo que sea a pequeña escala de autogeneración que se conecte a la red de transmisión requiere dictamen de inspección. Y aquí hay algo también importante que cambió y es que las instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos antes eran instalaciones especiales. Ya con el nuevo reglamento RETI 2024, eso ya no son instalaciones especiales, sino pasaron a ser instalaciones básicas. Y aquí también cambió algo que mucha gente le hizo la consulta al ministerio, decía, oiga, en sistemas aislados, estos planes del gobierno, donde sencillamente ir a hacer una inspección a un lugar totalmente lejano, los viáticos valían casi $1.000.000, la inspección valía $1.500.000 para cada puntico. Esos planes del gobierno, digamos que eran 5.000 puntos a nivel nacional, 10.000 puntos, y esos 10.000 puntos requerían de certificación plena con el antiguo RETI 2013. Después salió una resolución, modificaron, aquí en el RETI 2024 quedó plena y la voy a leer. Dice, autogeneración y cogeneración a pequeña escala asociadas al uso final. Asociadas al uso final, eso es importante. Que no se conecten a la red. Entonces aquí hay claridad que dice que no se conecta a la red. Si se conecta a la red, ¿qué significa? Que si tiene un medidor bidireccional, requiere de dictamen de inspección. Con capacidad de potencia instalable igual o superior a los 10 kVA. ¿Sí? Entonces, si la capacidad de potencia es mayor o igual a 10 kVA, requiere de dictamen de inspección. Pero esto aplica solamente para las instalaciones que no se conecten a la red. Las que se conectan a la red, que tienen medidor bidireccional, requieren de dictamen de inspección. Entonces, claridad ante eso. Aquí los favorecidos fueron esas personas aisladas también, que se conectan, que tienen, muy seguramente, tienen también sus baterías, ¿cierto? Y están haciendo una acumulación para encender sus bombillos en horario nocturno. En instalaciones de minas, túneles y cavernas, ¿sí? Aquí digamos que eso es obligatorio. Esas son instalaciones especiales que requieren de certificación plena, ¿sí? Circuitos de distribución nuevos o ramales de derivación nuevos en redes de distribución y alumbrado público cuando lo nuevo supere 5 kilómetros, sumada tanto la red primaria como la red secundaria o la potencia instalada nueva en transformación sea igual o superior a 300 kVA. Bueno, y aquí uno la pregunta dice, oiga, y cuando yo tengo una red de distribución menor a 5 kilómetros, ¿requiero o no requiero dictamen de inspección? ¿Sí? Porque normalmente los operadores de red lo exigen, pero
el operador de red no puede estar por encima de lo que dice el RETIE 2024, ni lo que dice el RETIE 2013, que lo seguimos aplicando. Si la red o subestación atiende edificaciones objetos de una misma licencia de construcción, las instalaciones que se deriven de la red del servicio general se deben inspeccionar asociadas a las instalaciones de uso final, utilizando los formatos asociados a cada proceso, los cuales se anexarán al dictamen de la instalación de uso final de áreas comunes de la edificación o de edificaciones, independientemente de que sea el propietario de dichas redes o subestaciones de uso exclusivo de los usuarios del servicio en las edificaciones objetos de la misma licencia de construcción. Resulta que hay unas redes asociadas y no asociadas. Ya a Juliana le respondo su pregunta. Gracias por consultar. Y ya termino aquí estos parámetros y empezamos de pronto a responder esas consultas. Gracias por esa pregunta. Dice subestaciones de distribución. Las subestaciones sí están incluidas. Entonces las subestaciones sí, las redes dependiendo las longitudes y si son nuevas, de potencia de alta y extra alta tensión. Líneas de transmisión por encima de 57.5 kilovoltios, cualquiera que sea su potencia y longitud. Pues digamos que las líneas de transmisión son importantes. ¿Por qué? Porque aquí hay que garantizar sobre todo el ancho de servidumbre. En el ancho de servidumbre también hubieron modificaciones, ¿no? Recuerden que los anchos de servidumbre dependen si son torres, si son postes, si es doble estructura. Depende, las longitudes se pueden disminuir siempre y cuando se haga unos calculitos que ahora están incorporados, que vienen, esto lo adoptaron de la SIGRE, entonces hay que validar un poquito esos cambios que se dieron, digamos, en esas condiciones. Y aquí es importante también porque, digamos que hay un tema de campos eléctricos y de campos magnéticos que son asociados a las líneas de transmisión y que realmente es importante que las personas que inspeccionan tengan la competencia profesional. Y no solamente es tener un diploma otorgado por un organismo evaluador certificador de personas, sino es tener realmente el criterio de determinar si realmente esa línea cumple o no cumple. Siempre es tedioso porque hay que cumplir algunas cosas y unos parámetros importantes, como garantizar las tensiones de paso y de contacto, como garantizar otros elementos importantes que se encuentran, ¿no? Que se encuentran a veces asociadas a esas líneas de transmisión. Las áreas comunes en edificaciones con 5 o más cuentas de energía. Áreas comunes, obligatorio certificarlas. ¿Sí? ¿Qué comprende las áreas comunes de las instalaciones? Pasillos, escaleras, comprende bomba contra incendios, comprende la alimentación de bombas auxiliares, de bombas de agua, comprende si hay piscinas, ¿sí? Las piscinas también muy seguramente deben estar asociadas. Las siguientes son construcciones nuevas o remodelaciones de acometidas que involucren subestaciones, ¿sí? Mira que aquí hay algo muy importante y dicen remodelaciones de acometidas que involucren subestaciones. ¿Qué pasa? Que si yo cambio mi subestación y cambio mi acometida, requiere de dictamen de inspección, ¿sí? Aquí yo creería que hay que hacerle la consulta al ministerio si solamente sería mi cambio del transformador y mi cambio de la acometida, ¿no? Porque recuerden que la acometida llega desde bordes del transformador hasta mi equipo de medida. Equipos paquetizados o prearmados asimilables a una instalación para uso final. Esto es algo también que cambió bastante. Hay unos cambios importantes en todo el tema de equipos paquetizados y prearmados. Antiguamente los traían y decían, no, aquí tengo mi registro UCE, aquí tengo mi registro de importación aprobado, aquí tengo, traían una equivalencia que la daba el Ministerio de Minas y Energía
esa equivalencia se eliminó totalmente del RETI, ya no tiene validez. Importante también hacer algo, es un tema de producto, pero es un tema importante. Con sistemas de control y potencia, dispositivos o aparatos de conexión que en su conjunto puedan tener capacidad instalable de 20 kVA o más. A estos equipos se les dará el tratamiento de instalaciones de uso final una vez estos se encuentren instalados en un sitio de operación con los demás elementos que componen la instalación. Los productos, componentes del sistema que sean objeto del RETIE deben contar con el certificado de conformidad de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento. Les dije que les iba a hablar solamente de construcciones nuevas. El siguiente artículo, que es el 4.3.2.2, aplica para ampliaciones y remodelaciones, ¿sí? El 4.3.2.3 habla de los criterios de cómo definir esos porcentajes de ampliaciones y remodelaciones. Aquí también, bueno, yo veo que como un contraste, Fran, un favor, préstame el RETI 2013. Quería mirar algo porque no veo algo relacionado con instalaciones especiales. No están aquí metidas en construcciones nuevas, no las veo. Voy a validar si dentro del RETI anterior. Que se me hace extraño porque en el artículo 34.4, instalaciones que requieren de dictamen de inspección en construcciones nuevas, lo primero que decía era todas las instalaciones especiales. Entonces estaban instituciones de asistencia médica, instalaciones de ambientes especiales o clasificados como peligrosos, hangares para aeronaves, gasolineras, estaciones de servicio, almacenamiento de combustibles, procesos de pinturas, sitios de reunión pública, industrias, harineras, silos, granos, edificaciones, bueno, y una cantidad de instalaciones especiales que aplican, ¿sí? Pero sí habla de los artículos 3.28.3, 3.28.4, muy seguramente están determinadas todas las instalaciones especiales. Pensé que se había quedado por fuera, pero no. Bueno, ahora sí paso a responder un poquito la consulta que me dice Juliana García, me dice, hola, yo tengo en 2x8 más 8 bifásica, que es una instalación de proyecto de alumbrado público, que son unos coliseos y pase de factibilidad por 10 kVA. Pues yo le digo, Juliana, la factibilidad es una cosa que es la disponibilidad de servicio que tiene el operador de red para determinar si usted puede hacer la instalación. Si estás aplicando Retilat 2010, ¿sí? Las instalaciones de alumbrado público requieren de un nivel de tensión diferente al uso residencial, ¿sí? En el caso, digamos, como usted lo está haciendo, que muy seguramente lo permite la alcaldía de su municipio, del municipio que está asociado, es que usted no necesitó haber pedido 10 kVA, pero eso no significa que requiera o no requiera dictamen de inspección, los 10 kVA, ¿sí? Los 10 kVA se determinan de acuerdo a su cometida y le puedo estar asegurando que la cometida 2x8 más 8 no requiere de dictamen de inspección, ¿sí? Si es una sola cuenta. ¿Sí? Porque recordemos que alumbrado público tiene dos sistemas de medición, uno que es colocando medidor y otro que se llama, es que no recuerdo el término, pero es un cálculo que hacen 12 horas promedio, que lo permite la CRED, y ellos calculan, digamos, la demanda de acuerdo a la cantidad de luminarias y la potencia de las luminarias.
y le sacan un promedio y se lo entregan a la alcaldía para que la alcaldía pague ese impuesto. O cuando son concesiones, para que la concesión pague esa energía que se está utilizando. Entonces, una cometida en 2 por 8 más 8, así sea derivada de un sistema trifásico, como lo expliqué, o así sea derivada de un sistema monofásico, como lo expliqué. Si es 240, le da 9.6 kVA. Si es 220, le da 8.8 kVA. En ninguno de los dos casos requiere de dictamen de inspección. Por ende, no requiere de certificación plena. Aquí hay algo que a veces las alcaldías sí le exigen a usted dictamen de inspección, pero por reglamento no debería ser, ¿sí? Yo tuve la experiencia de estar en alumbrado público como director de alumbrado público y eso lo incorporé y lo empecé a practicar porque incurríamos en gastos que no eran necesarios cuando la obra tenía interventor, cuando la obra tenía un constructor y no era necesario, ¿sí? Y digamos que en el momento que yo estuve no lo exigimos cuando no requería porque la capacidad instalable del conductor no era necesaria. Entonces espero que haya quedado respondida su pregunta. Si hay alguna pregunta más, me la pueden hacer. Y si no, pues muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Espero que les haya gustado este espacio y bueno, no olviden seguirme en mi canal. Este es mi canal, Ingenieros Eléctricos, compartirlos con sus amigos. Y bueno, espero volver a tener un espacio para compartir más información con ustedes. Un feliz día para todos. Y bueno, gracias John también por estar, por seguirnos, por compartir también estos espacios. Y bueno, cualquier cosita que necesiten con todo el gusto, Ingenieros Eléctricos muy disponibles siempre, mi equipo de trabajo. Aquí tenemos personal calificado, tenemos gente que quiere y ama esta profesión y es importante leer los reglamentos, leer la NTC 2050, entenderla, porque eso es lo que nos permite. Estas son las armas a veces de luchar contra las personas que son tercas, contra esas personas a veces que nos encontramos y que nos exigen cosas que no son necesarias. Y muy seguramente a Juliana le van a pedir el dictamen de inspección cuando no es necesario. Sí, es que el reglamento es resolución, ¿sí? Está expedido por el ministerio, es ley. ¿Sí? Las normas son opcionales, ¿sí? Ahora en el nuevo reglamento sí le dieron un poquito más de pesito a las normas de los operadores de red. Antiguamente decía, creo que el artículo 34.8 decía lo siguiente. Voy a echarles una leidita acá, voy a aprovechar un momentico. Bueno, y algo muy importante es que nosotros tenemos entidades de vigilancia y control. Dentro de las de vigilancia y control estaba la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y está la Superintendencia de Industria y Comercio, las alcaldías municipales, distritales o Dirección de Impuestos y Aduanas y los consejos profesionales. Desafortunadamente la gente no denuncia, pero cuando a ustedes les piden esto, ustedes también pueden colocar la queja a la superintendencia, ¿sí? Y decirles, venga, es que me están exigiendo algo que no es requisito y no debería estar en el pliego de condiciones de este tipo de contrato. Sencillamente, y de seguro que ellos actúan y envían la respuesta y ustedes pueden también argumentar. Y muy seguramente también se los envían a las entidades a veces que solicitan lo que no están pidiendo. Pero lo que les quería decir es que en el reglamento anterior los operadores de red tenían la obligación, porque era reglamento y decía la palabra debe, de ajustar sus normas de acuerdo al reglamento red, ¿sí? Entonces, aquí a veces nos encontramos con, por ejemplo, yo tuve el caso en EPM, donde la malla del cerramiento de una subestación, ¿sí? Tenía una altura de 2.5. ¿Cumple con el RETIA? Sí, porque lo exige el RETIA. Pero resulta que había una norma desactualizada de EPM que decía que la malla tenía que ser de 1.5 metros. Y el tipo que me colocó la no conformidad me devolvió el diseño. Yo digo, devuélvame el diseño, toca volverle a reajustar de la forma que él quiera,
como para no entrar en dilema y volverle a enviar para esperar 15 días hábiles que se puede convertir en un mes y retrasarme la obra por desconocimiento de él, del reglamento. Yo decía, no tiene lógica. Sí, pero desafortunadamente nos encontramos a veces funcionarios dentro de esas instituciones que le hacen tanto daño a las instalaciones y a la gente, porque cuánto se pierde a veces dejando sin energía un predio que realmente lo necesita. Si cuando usted ya tiene planificado trasladar su empresa, cuando usted tiene una cantidad de empleados, imagínese un mes que usted tenga 30 empleados, ¿sí? Usted dejó de facturar 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Entonces, importante, muchachos, ese es un apoyo mutuo de todos, y el apoyo significa que a veces también hay que pasar derechos de petición, a veces también hay que lucharla para que esas personas que están a veces controlando o que tienen un poder, yo digo poder porque, digamos, uno depende de ellos, ¿sí? No pasen por encima de uno pisoteándolo de una manera brutal, sino que entiendan que hay un reglamento que se debe cumplir y que nosotros estamos cumpliendo con ese reglamento, y que ellos también es obligación de que verifiquen las cosas cumpliendo el reglamento. Ahora sí me despido, un feliz día, ya toca continuar trabajando un ratico aquí en la empresa, entonces gracias a todos los que se unieron, y bueno, no olviden compartir, seguirme, importante que me sigan, le den me gusta a esta publicación y la puedan compartir. Un feliz día para todos.